¿Qué es ser un héroe? ¿Alguien desea contestar la pregunta? ¿Sí, no? Bueno, ¿qué tal? Pues, bueno, yo estudio psicología. Me invitaron porque, pues, bueno, desde siempre la figura de Batman pues ha sido un aspecto importante en mi vida, como un héroe que se aleja un poquito como de los estándares que posiblemente otros personajes puedan encarnar. Y entonces yo, porque al momento de estar como pensando en esta pregunta, más o menos yo trataba de ubicar a la figura de Batman con algún héroe específico que de principio pues se diferencia de los héroes tradicionales, que son un poco más luminosos en ciertas partes, aunque realmente los principios que marca Batman a final de cuentas son muy parecidos a cualquier otro tipo de héroe. Lo que varía un poco es la forma en la que realiza la cuestión de cumplir esos propósitos que cumple el personaje. Y entonces yo lo relacionaba más que nada con el aspecto de el cine negro, que es como el cine de la cuestión del detective, que de hecho los primeros cómics de Batman pues realmente se llamaban Detective Comics, y tiene que ver, la figura de Batman pues tiene que ver con un personaje que tiene cierta ambigüedad moral de principio, como algunos de los detectives que aparecen en este tipo de cintas, y que a final de cuentas cumple sus objetivos, pero tiene como de origen también como un principio que va más allá de la justicia, como un principio de venganza más que de la justicia. Como que el origen de Batman tiene que ver más con la venganza, con ser un vengador. Y bueno, y esto se ha repetido en los cómics. Yo realmente mi conocimiento y mi acercamiento a Batman tiene que ver más que nada con la serie animada, que es la que yo veía siendo chico, a partir de la que salió en Warner Bros., que tenía que ver con el descubrir, bueno, era Batman en una serie de eventos que tenía que descubrir de dónde había surgido más o menos el villano y de la forma de derrotarlo, y eso pues lo realizaba en un trabajo principalmente de detective, es decir, tomando elementos del entorno, descifrándolo, haciendo análisis, y a través del intelecto pues lograba descifrar este aspecto de el propio origen del villano, cuáles eran sus propósitos, más o menos qué era lo que él o ella trataba de lograr, y de esa forma los derrotaba. Entonces principalmente yo ligaba la película 2, la que se va a proyectar, pues con ese tipo de Batman, que no se ve en la primera, en Batman Inicia, creo que más bien tiene que ver con la construcción del símbolo. Y la última, la tercera, está más relacionada con la redención del héroe, pero también como la variación de estar como entre las sombras, que al final de cuentas Batman se mueve siempre en la cuestión de las sombras, a un entorno más como más épico, como de una batalla más épica, más a la luz del día. Entonces creo que la segunda cumple más con esta imagen, que ha sido como la que más me ha gustado de Batman, y bueno, y es como la persona que logra hacer una transformación en su entorno. En este caso Batman pues está como en una sociedad. Ciudad Gótica es un entorno que está sumido como en la cuestión de la corrupción, y en Batman Inicia, y él, a través de todo el viaje que va realizando antes, y la transformación y la consolidación de su identidad, va transformando, llega a Ciudad Gótica y hace muchos cambios. Entonces ese sería más o menos como la respuesta, que ser un héroe sería como transformar el entorno social a partir de una búsqueda que se realiza, el alejarse de ese entorno, y al regresar pues modificar cosas. Y es lo que sucede también con otros personajes en la película 2, como Harvey Dent, que también es una figura que representa como una transformación dentro del sistema legal, pero que fue generada a final de cuentas a raíz de la lucha de Batman en la primera película. Entonces principalmente yo diría ese es como ser un héroe, y específicamente en Batman, porque sería un héroe, principalmente sería eso, aunque también se le podría ligar a lo mejor con la figura del antihéroe en algún momento. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos con
opinión acerca de los valores que se verán tratados en el film, como el sacrificio o la lealtad, y bueno, cómo se ve reflejado, cómo están relacionados con el respeto por las leyes y la autoridad, contrarias a la corrupción y la crítica del terrorismo e ideas fanáticas. ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta? Bueno, al sacrificio y la lealtad. Batman, según la película y según los cómics, los nuevos, el bronce para acá, hay que aclarar. Batman, él se entrena en el oriente, encuentra ciudades perdidas que no existen, que estarían bien padres que existieran, maestros como místicos que estarían padres que existieran, y él se maneja en virtudes, él toma las virtudes como del código del Bushido. En particular, traje, según el código del Bushido, y quiero citar, el sacrificio y la lealtad. Y cuando veamos la película no me va a dejar mentir, que está plasmado tal cual. Sacrificio. Mediante el entrenamiento intenso, el hombre se convierte en más rápido y más fuerte, no es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado para el bien de todos. Tiene compasión, ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad, y si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarlo. La lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y todas las consecuencias que reciben. Un hombre es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos a los que es responsable, pertenece firmemente fiel. Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas digitales. Pueden seguirse a donde quiera que él vaya. Batman, al tomar el compromiso en Batman Begins, y aquí también cuando Alfred le dice a Thor, tú subiste la apuesta, hazte responsable, y es cuando se enfrenta al Joker, porque dice, es que ya no puedo, y necesitaba a Alfred que le dijera, órale, ¡guau! Sí se puede. Entonces, esos son los valores. El respeto a las leyes y a la autoridad realmente no las tiene. Por algo se tiene que poner el traje y se pone más allá de las leyes, se pone más allá de la autoridad. Que la autoridad se ve cuando Gordon dice necesitamos de Batman, ahí es cuando la autoridad se sublega hacia él. Que sí, gracias a eso pelea contra la corrupción y hace un desmane y medio, y gracias a eso aceptan al Joker. Entonces, creo que por ahí va más o menos la cuestión de virtudes. ¿Alguien quiere agregar? Bueno, también es importante entender qué es un valor, ¿no? Porque luego nos podemos meter en una bronca. O sea, valor es aquello que es tan importante para ti que todas tus decisiones las tomas en base a esa situación. Y Batman es un personaje bastante complejo en ese sentido. Como decía Ciro hace rato, Batman es uno de los primeros, entre comillas, héroes, que de hecho a mí me llama mucho la atención que en esta película que vamos a ver específicamente dice que no es un héroe. O sea, él es un antihéroe, por lo tanto, los ideales y los valores que debe de tener un héroe le tienen que ser ajenos a este personaje. Sí tiene que ver con la lealtad y sí tiene que ver con este sacrificio, pero este sacrificio no necesariamente está en pos de algo luminoso, de algo bueno, digámoslo así, sino que está en función de un bien de convivencia, o está en función de una forma de acabar con aquello contra lo que se quiere luchar, que ese es el principal problema de este personaje. No nos olvidemos que la motivación que hace que, digamos, se sacrifique en favor de Harvey Dent en esta película es el amor que siente por Rachel Knox. Si no, ni se mueve, el cuate puede seguir haciendo su relajito y medio, pero Rachel le da la salida, ok, dejas de ser Batman y entonces, pues órale, llegas para acá. Y este cuate dice, la única manera que puedo dejar de ser Batman es que de verdad haya un héroe aquí, porque si no, nos va a cargar. Entonces ahí empieza uno a ver cuál es la escala de valores que maneja Bruce Wayne en este caso. Va a ser algo que se va a platicar un poco más adelante. ¿Quién es más importante? ¿Bruce Wayne y su posibilidad de dejar de ser este héroe sacrificado o antihéroe sacrificado? ¿O es más importante que Batman siga manteniendo las cosas a raya? Ahí es donde empieza a haber problemas. Ahorita mencionaban lo que es la ley. En cuanto a la fuerza policial, digamos así, ¿cómo ven ustedes reflejado este aspecto de la película?
¿En cuanto a qué? O sea, si En tiene cuanto a valores. Gordon, ¿qué bueno. representa? A ver, es que Gordon hay que entender que no era de la ciudad. Gordon, incluso para quien no esté enterado, en varios cómics te mencionan que Gordon llega de la ciudad, o sea, no es de la ciudad, llega, es el poli bueno, llega y tiene que ver toda la policía, incluso sus compañeros son corruptos, le dicen, eres bueno, lo entiendo, pero quédate callado. Entonces, y hay un cómic, también se basa en, a ver, voy a hacer un adelanto. Hay un cómic donde el Guasón, la última broma, trata de demostrarle a la gente que una persona virtuosa, un héroe humano, porque Batman hay que entender, no es humano en cuanto a héroe, sino es inalcanzable, es el que nos muestra cómo ser mejores. Es la idea, es el símbolo, y Gordon es alguien a quien yo reconozco aquí. Entonces, o sea, tratan de romperlo. El Guasón le pone la misma situación en la que Harvey Dent se vuelve los caras. Entonces, la policía ya está corrupta aquí, pero es Gordon quien toma la batuta, y la gente buena que no se atreve a actuar sigue a Gordon porque se vuelve el héroe de la gente normal, o sea, de sus allegados. Entonces es importante que alguien también sea incorruptible como Batman, que es Gordon. Y aquí se ve reflejado porque la gente lo sigue, lo empieza a seguir. Al final terminan como agradeciéndole. Entonces, creo que por ahí va la virtud de estas personas. En cuanto al público, ¿alguien quiere agregar algo? Yo quisiera. Bueno, es interesante lo que dicen sobre Batman y su escala de valores, porque yo estudio Derecho y en filosofía del Derecho vimos que las leyes en sí no tienen valor, sino que en valor se los da a la gente. Entonces, Batman, al crearse un símbolo, agarra ese valor, la gente le da el valor, redondeando su idea. Bueno, de hecho, la definición de antihéroe como tal es que tiene que ver más con una escala de valores de un orden superior, más espiritual, que de una convención social. A fin de cuentas, precisamente por eso Batman se alinea más con antihéroe, porque al estar en esa posición está transgrediendo la ley literalmente, pero está llevando a cabo un ideal de justicia a su forma muy personal de verlo, que incluso, bueno, ya vamos para allá, para la psicología, también viene esa cuestión chamánica de la máscara. Al momento en que los héroes de la Edad de Plata eran gente virtuosa, peinada, engomada y muy parecida de mandíbula cuadrada, cuando entran este tipo de héroes como el propio Spider-Man en la Edad de Plata, que tenían que ver esa clandestinidad, esa cuestión de las sombras, de mantenerse al margen, pues se alinean más a esta cuestión de los antihéroes. Y en la parte de los 80s, cuando vienen autores como Miller, que meten toda esta vena oriental, que entonces todavía se suelta más de ese arquetipo del héroe clásico, griego, semidios, y se orientan a esta cuestión de un orden espiritual, de ser un Ronin, de ser un código Bushido, y viene toda esta cuestión también de la búsqueda y el conflicto interno, ¿no? También es interesante cómo el mismo Gordon sirve de máscara para Batman. O sea, Gordon es un cuate incorruptible, sí, es el lado visible, pero no nos hagamos. O sea, Gordon también está violando la ley. Él sabe quién es Batman, o bueno, sabe que Batman está ahí, lo podría agarrar en cualquier momento, sin embargo se vale de este antihéroe para poder llevar a cabo un, llamémoslo así, bien mayor, ¿no? Que sería tal vez el conflicto primordial entre ética y moral. O sea, Batman moralmente es reprobable, pero éticamente quién sabe. Y ahí será cuestión como de analizar por qué entonces hay una necesidad en la sociedad de admirar a un Batman, o por qué le cuesta tanto trabajo regresar en esta época a Superman. O sea, Superman, que es todo luminoso, que es bueno, además en la American Way of Life es un héroe solar en más de un sentido. Digo, no tanto como Batman, pero sí. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que provoca que en este momento estemos volteando más bien a ver los héroes de Marvel, que todos tienen problemas emocionales y todos son oscuros y todos tienen broncas? Y Batman, que es prácticamente el único que de verdad sufre de veras, digamos, de la DC Comics, digo, a DC le
linterna verde sufre, pero nomás 3 lo conocen y esos 3 están enojados con Ryan Reynolds, entonces. Bueno, yo otra cosa no me puedo cerrar. En derecho hay varias corrientes, ¿no? O sea, los que dicen que la ley se debe cumplir a pie de letra y otros, ¿no? Entre ellas está una que es en jurisprudencialismo, que dice que los derechos vienen en sí de la persona. Entonces, hay un autor que dice que los ideales son más importantes. Entonces, por ejemplo, una ley que es totalmente injusta o que te parece injusta, no tienes por qué seguirla. Puedes desobedecerla. Y es mucho lo que dice Batman. Asumiendo la consecuencia. Asumiendo la consecuencia. Bueno, pasamos a otro punto. Acerca de la psicología de los personajes. ¿Alguien quiere hablar acerca de Harvey Dent, Dos Caras y Joker? Hijo. Bueno, de hecho, cuando me hicieron la invitación a participar, creo que se puede sacar mucho de la psicología y la mitología de Batman. Me acuerdo mucho de lo que estaba hablando con Gastón acerca de, pues sí, es un referente obligado, Joseph Campbell, aquí, y su texto clásico, El héroe de las mil caras. Hay muchos componentes desde el título, ¿no? The Dark Knight, el juego de palabras, la noche oscura, y me remonta mucho hasta la noche oscura del alma de San Juan, ¿no? Batman representa un murciélago, y recordamos que el murciélago ve mejor en la oscuridad. Entonces estamos hablando de una persona que está sondeando en el inconsciente y que precisamente tal vez en ese inconsciente colectivo, tenemos que también utilizar a Jung aquí, meterse a su inconsciente, meterse a la sombra precisamente, es donde se encuentra a sí mismo, pero también está ayudando a los demás a encontrarse a sí mismos, a encontrar esa noche oscura, esa parte oscura dentro de ellos, esa parte oscura que refulge ahí precisamente. Cuando estamos hablando de Batman como persona, hay una serie de referentes míticos muy, muy interesantes. Pensemos en el caso de Bruce Wayne, donde decimos, bueno, ¿quién es más importante, Bruce Wayne o Batman, ¿no? Lo interesante de Batman, y yo lo he entendido así, es que Batman está totalmente, o sea, literalmente esquizofrénico, lo que significa en griego esquizofrenia, mente dividida. O sea, él no puede ser todo el día Bruce Wayne, ni puede ser todo el día Batman. A diferencia del Guasón, que de alguna forma el Guasón se lo hace ver en la película, ¿no? Le dice así como, oye, yo estoy loco 24/7, ¿ok? Por mí no hay ningún problema estar loco todo el día. Pero tú no puedes ser Batman todo el día, no puedes ser Bruce Wayne todo el día. Entonces, ¿quién realmente está loco, Batman? ¿Quién realmente está esquizofrénico? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y entonces es también como el discurso social que está presente en esto. O sea, ¿quién realmente está loco aquí? Recordemos que desde el punto de vista mítico, para los griegos originalmente el universo era un caos. Y después se volvió un cosmos, y cosmos significa en griego orden. Entonces nos estamos hablando aquí, en esta segunda película, de la lucha de dos arquetipos, el orden y el caos. El Guasón y Batman. Pero se requieren el uno del otro. Pensando en otros dos arquetipos, el coyote y el correcaminos, ¿qué sería el coyote sin el correcaminos y viceversa? ¿Sí? Hablando a nivel, por ejemplo, de la psicología de Batman, de esta esquizofrenia que tiene, de esta sombra que lo persigue, cómo transforma este terror que tiene en terror para otras personas, estamos hablando que él está siendo perseguido por sí mismo. Son sus propias fantasías, es su propio terror el que lo persigue y que tal vez el que lo impele está luchando por un ideal de justicia. Ideal que inclusive puede llegar a caer en el fascismo. El exceso de orden es mi orden el que debe de imperar, y entonces puede caer en un extremo al combatir con el Guasón y tener que violentar la ley, y por eso su otro asistente dice, Zafo, esto es fascismo, yo me alejo. Pues recordemos que cuando llegamos a este orden de querer poner las cosas en orden, pues ocurren los grandes genocidios. Es lo que pasa en la tercera. Exacto, es lo que pasa en la tercera película. Cuando hablamos del Guasón como el trickster, que es otro arquetipo muy interesante, lo que hace es precisamente ayudar a Batman a invocar su sombra. Por eso Batman no lo puede destruir. Bueno, me gusta ver un cómic donde lo matan, pero es otra cosa. Pero precisamente no lo puede destruir, ¿por qué? Porque es su sombra, es quien está invocando esa sombra en Batman, está haciendo que salga esa parte de él. Ahora, si jugamos, por ejemplo, con los otros personajes como Harvey Dent, Dent en inglés significa bolladura. O sea, Harvey ya tiene una bolladura también.
y el juego de que es Harvey Two-Faced. Comprando el estudiante de Derecho, esta imagen que solemos tener de la gente involucrada en la política o el derecho, como que tienen dos caras. ¿Sí? Eso es lo que nos está hablando de Harvey Dent, que tiene dos caras, pero está representando de alguna forma también las dos caras de lo que socialmente podemos entender, el orden y el caos. Y precisamente Harvey está representando esa como esquizofrenia mítica que podemos ver en sus personajes. Que dicho sea de paso, un chamán se caracteriza, a diferencia de un sacerdote, porque precisamente el chamán tiene un quiebre psicótico en una parte de su vida, y en ese quiebre él siente el llamado de la deidad. Entonces él de alguna forma se vincula con la deidad, a diferencia del sacerdocio, que es una función social, que te dicen, tú nos vas a ayudar a conectarnos con la deidad, aquí está este puesto y tú lo tienes que ejercer. En este sentido podríamos ver a Batman como un chamán, precisamente con todos los atributos de la máscara, la capa. Podríamos extendernos mucho, pero podremos redondear la idea hablando de esto precisamente, de estas variables psicológicas que nos remontan a nuestra propia sombra, a nuestra propia parte. Tal vez por eso esta trilogía de Nolan ha calado tan profundo en el inconsciente colectivo, porque está apelando a nuestros propios arquetipos. Y de acuerdo con Campbell, esa es la función de una mitología, echarte un clavado adentro, es que regreses a tu interior y reconozcas esa noche oscura o ese caballero oscuro que llevas dentro de ti. No sé si alguien quiera comentar por respecto. Yo mejor usaba vincularlo con... Bueno, la siguiente pregunta creo que ya estaba abordada un poco, pero bueno, voy a lanzar si alguien quiere completarla. ¿Cuál es la predicción de Batman y su alter ego Bruce Wayne? Y personalmente, eso sí quisiera que cada uno me dijera su opinión. ¿Consideran que Bruce es Batman o Batman es Bruce? Cuando veíamos esta pregunta, estábamos platicando, fue muy interesante que empezamos todos a opinar y la respuesta que dábamos es, pues depende. Y depende de si estamos en un cómic, y si estamos en un cómic, en qué época del cómic, si estamos en la serie, si estamos en qué demonios, ¿no? A mí me llama mucho la atención que esta reinvención que se avienta Nolan a partir de Batman Begins propende a que sea Bruce Wayne. De hecho, en la primera película solamente se dice Batman 10 veces, y en otras películas, pues, bueno, a veces ni le hablan. Pero en esta nueva trilogía es Bruce Wayne el que está tratando de luchar contra esta sombra que le significa Batman. En otros episodios es Batman. De hecho, en la serie de caricaturas de la Warner es Batman. Incluso en una parte dicen, sí, pero yo me llamo a mí mismo mentalmente Batman. Y se meten en una bronca, ¿no? Pero para esta trilogía es importante la figura de Bruce Wayne, porque de esa manera también la película se acerca a nosotros. Batman no es el inalcanzable mono que está allá y oye, que nos salve, y que al cabo es Batman, ¿no? Acabo de ver una serie de televisión, el remake de una serie que se llama La Bella y la Bestia, donde una chava le dice a otro, te voy a ayudar. Pues, ¿quién eres, Batman? Pues, ¿qué onda? Ya hay una lógica de que Batman nos va a salvar a todos de la vida moderna, y no necesariamente en esta película tiene que haber un lazo, ¿no? Yo no sé tanto de cómic, pero a mí me llama la atención que en la tercera película, incluso por primera vez, le quitan el superpoder a Batman, que es su dinero, y lo dejan en la calle, tienen que tocar a la puerta para ver si alguien le habla, ¿no? Que es una escena muy fuerte. Entonces, en esta trilogía es Bruce Wayne en este caso, ¿no? No, se me hace bastante congruente. Yo siempre voy a estar más del lado de esta película. En esta película sí, lo de Bruce Wayne es el que sobresale, pero en todo lo que he leído, en todo lo que he visto, Batman es el que está, Bruce Wayne es el, ¿cómo decir? Es el que queda de lado. Entonces, ¿cómo decirlo sin meterme en problemas? A mí se me hace que una de las grandes cosas que en la tercera película y aquí se ve es que, de hecho, un amigo casi lo mata cuando fuimos a ver el estreno de la última película, casi lo mata a la muchedumbre porque dijo que la película está bien chafa porque Batman no tiene gadgets. Te lo juro, toda la sala estaba a punto de madrearlo, y si lo hubieran hecho yo me hubiera metido las manos porque se lo merece. Blasfemo. Bueno, pero si a alguien le interesa, se llama Agustín. A ver, pero ya, en esta película se ven gadgets, pero yo creo que los gadgets, aquí lo que me gustó, que es lo que lo vuelve más humano al Batman, que es lo que no tomó
Fede, es los gadgets de verdad crees que existen. O sea, se caen, no les sirven bien, dejan de funcionar, o los ves muy humanos. O sea, para mí la parte de los celulares, sí puede tener lógica, algún loco lo ha ingeniado, el saltar de un edificio y que un avión te agarre, es un gadget que no me gustaría tanto verlo en los cómics, pero para mí se me hizo muy humano el Batman aquí incluso. Bruce Wayne, padre que llega con sus mujeres y compra el otro. Eso está padre, pero lo más genial para el fanático es que a Batman le crees que puede estar ahí en las calles protegiéndote. Entonces, a mí es lo que más me llama. Y aquí sí, concedo el punto a Fede de que Bruce Wayne es el mero y no Batman.